En cada generación Dios envió siervos suyos para condenar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no les gusta la verdad clara y pura. Muchos reformadores al comenzar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impulsándolos a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Con esta tremenda y poderosa declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, nuestros corazones palpitan de gozo, porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Podemos proclamar la verdad sin titubear, sin ninguna clase de temor ni miedo, claramente y sin rodeos. Se enoje quien se enoje, se ofenda quien se ofenda. Pero, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas dice claramente que si yo voy a agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Qué impresionante, hermano! Es así claramente la cosa. Así que hoy le traemos un tema más de nuestro hoy entonces tenemos para ustedes un tema más de nuestro buffet espiritual. Hoy le traemos otro tema que va a sumarse a los anteriores. Hoy tenemos el tema número 386 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Es realmente un gozo muy pero muy grande para nuestros corazones el poder presentar estos temas que lamentablemente la mayoría no se anima a hacerlo. Entonces, es una satisfacción, un gozo, un deleite para mí, un privilegio. Yo me considero muy pero muy privilegiado porque el Señor me está concediendo esta oportunidad de darle a la trompeta el sonido certero. Así que le envío un saludo muy especial a un amigo muy querido ya por mi corazón. Nos hicimos muy pero muy amigos. Me estoy refiriendo al hermano Jiménez de Honduras. Él está devorando así, literalmente, así como un león devora su presa, así el hermano Jiménez allá en Honduras
está devorando cada tema que encuentra en nuestro canal, y para mí es un gozo muy pero muy grande. Quiero extenderle un abrazo de oso, un abrazo fuertísimo de parte de mi corazón. Así que un saludo muy especial para él, y también un saludo le envío a la hermana Rosa del país de Bukele, El Salvador, que también le tenemos presente para poder ayudarle también a ella en su crecimiento espiritual. Así que nos sentimos muy pero muy dichosos y estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta noche. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, vamos a ponernos nuestro equipo de buceo para zambullirnos en aguas profundas. Vamos entonces a doblar rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Gracias, oh Dios, porque realmente eres extraordinario. Eres un Dios excepcional, mucho más sublime, mucho más grande, mucho más glorioso de lo que nos podemos imaginar con nuestra mente tan pequeña y tan finita. Por eso te alabamos, te adoramos, te exaltamos, ponderamos tus atributos. Queremos agradecerte por lo maravilloso que eres, porque realmente eres extraordinario en todo el sentido de la palabra. Oh Señor, ayúdanos, acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos. Te pedimos por el tema de hoy, que este tema pueda diseminarse y esparcirse por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan dejar de ser engañadas por estos dirigentes mentirosos, porque eso es lo que son y hoy lo vamos a demostrar. Oh Señor, permite que este tema pueda esparcirse y diseminarse por todas partes, que pueda llegar hasta lugares que ni nos imaginamos, para que muchas personas puedan abrir los ojos y darse cuenta del terrible engaño en el cual se encuentran al permitirse tener estos dirigentes eclesiásticos que poseen. Oh Señor, ten compasión de nosotros, perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda pus, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos siempre en tu dulce y amorosa compañía. Nos sometemos a ti por completo y ayúdanos, porque te pedimos en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta ocasión.
Vamos entonces a mirarle a nuestra pizarra, a nuestra compañera de trabajo, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Entonces, el tema número 386 se titula, a modo de pregunta: ¿es cierto que solo los perros mudos pueden vivir del diezmo? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿Saben, hermanos? ¿Saben por qué puse perros mudos y no pastores o ministros? Porque me da vergüenza, hermanos. Me da vergüenza poner pastores o perros mudos. Por eso coloqué el título que el Espíritu Santo les coloca o les colocó a ellos a través de la señora Juárez. Porque el Espíritu Santo les llama a ellos perros mudos. Así como suena. O sea, no es algo que yo me estoy inventando o estoy alucinando. No, en absoluto. Tanto el profeta Isaías como la señora Juárez, los dos usan este término. Pero a mí personalmente me da vergüenza poner pastores o ministros, porque realmente de pastores y de ministros no tienen ni la uña. Es realmente lamentable, hermano. Ustedes nunca van a saber la vergüenza enorme que a mí me da utilizar ese término, porque es como si fuera que yo soy el culpable. Es como si fuera que yo soy el principal culpable o el principal entre todos ellos. Pero como ellos no tienen vergüenza, entonces lo mío es vergüenza ajena. Es realmente tremendo, hermano. Es impresionante. Pero esa es la realidad. Así que hoy vamos a demostrar de una manera clarísima que los perros mudos son mentirosos. Eso es uno de los propósitos del tema de hoy. Lo vamos a demostrar de una manera clarísima, de tal modo que no quede la más mínima partícula de duda. Así que vamos a comenzar entonces buscando los textos que acá aparecen. Como texto clave tenemos tres: Malaquías 3, Segunda de Crónicas 31 y Nehemías capítulo 13. Estos son los versículos que vamos a usar como cabecera. Entonces, acá tenemos los versículos que vamos a buscar. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias para buscar estos pasajes. Comencemos entonces con Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice así el profeta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no
os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, tenemos que buscar también Segunda de Crónicas 31. Vamos al Antiguo Testamento, retrocedemos hasta Segunda de Crónicas, esta vez el capítulo 33, capítulo 31, Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 10 al 12, dice así: y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Noten ese detalle. Y nos ha sobrado mucho. ¿Por qué? Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Noten, hermanos, cómo este versículo 10 que está acá, este versículo 10, Segunda de Crónicas 31:10, este versículo 10 amplía y explica qué significa haya alimento en mi casa de este versículo 10 de Malaquías 3. O sea que Malaquías 3:10 está íntimamente entrelazado con este. Noten, este que está acá explica este que está acá. Noten, ahí está clarito. Entonces, versículo 11. Noten el versículo 11. Dice: entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Versículo 12. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Ojo con esa palabra fielmente, porque nos va a ser muy, muy útil. Y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo. Entonces, aquí tenemos otro pasaje importantísimo que amplía este versículo 10 de Malaquías 3. Ahora pasamos a Nehemías 13:12. Nehemías 13. Nehemías, Antiguo Testamento, otra vez. Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Esdras y Nehemías, acuérdense que Esdras y Nehemías siempre están juntos. Nehemías capítulo 13, versículo 12, dice: y todo Judá, o sea, todo el pueblo, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. ¿A dónde? A los almacenes. Ahí está. Nehemías 13, 12 es el que acabamos de leer. Entonces, aquí tenemos clarito los versículos que nos están sirviendo de introducción, porque estos tres pasajes son como una especie de trampolín que nos van a hacer, nos van a llevar a zambullirnos en este tema. Entonces, la primera pregunta que viene al caso es la siguiente: ¿qué lección sacamos de Proverbios 3, 9 al 10? Vamos hasta allá. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10.
tenemos que buscar ese pasaje. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Proverbios capítulo 3. Vamos a buscar ese pasaje porque calza con lo que estamos estudiando. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice así: honra a Jehová. ¿Cómo sigue diciendo? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué más? Y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. Entonces, en el versículo 9 hay una palabra clave que es honrar. Y hay un mandamiento. El versículo 9 es una orden o un mandamiento, porque dice: honra a Jehová con tus bienes. Entonces, la pregunta que surge ahora es: ¿qué implica ese honrar a Jehová con tus bienes? Esa es una linda pregunta. Y saben, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 86, y dice así: el Señor no solo reclama el diezmo como suyo. Ojo con eso, hermano. Noten, el Señor, ¿qué dice? No reclama solamente esto. Noten, vamos a subrayar esta palabrita. El Señor no reclama solamente el diezmo como ¿qué? Como suyo. O sea que Dios no solamente pide esto. Noten cómo sigue diciendo la declaración. Sino también establece, ojo con esa palabrita, establece, cómo debería reservárselo para él. Y después de decir eso, la señora White cita Proverbios 3, 9 al 10, que ya leímos. Entonces sigue diciendo, esto, o sea, cuando dice esto, se refiere al versículo 9 y 10, principalmente al 9, pero noten lo que dice. Esto nos enseña que debamos gastar, leí mal. Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que le quede. Noten, hermanos, qué interesante. Entonces, ¿qué significa el mandato del versículo 9? El versículo de Proverbios 3:9, acá le hacemos una flechita y le ponemos la palabra honrar. Entonces, como en este versículo 9 hay una orden, y la orden es que debemos honrar a Jehová con nuestros bienes. Ahora, ¿qué implica ese honrar a Jehová con tus bienes? La señora White lo deja clarito. Ella lo que dice es que cuando yo recibo mi sueldo, lo primero que tengo que hacer es apartar ya el diezmo y las ofrendas. Eso es lo que significa honrar a Jehová con tus bienes o tus recursos. Entonces, la lección que sacamos de este versículo 9 es que lo primero es a la hora de ser fiel
finanzas, lo primero es apartar el diezmo y las ofrendas. Y después recién yo me voy a empezar a pensar en las otras cosas. Pero hay muchas personas que hacen a la inversa. Primero cubren todos sus gastos y claro, al final, como ya no les sobró nada, dicen, mi sueldo no me alcanza, yo no puedo ser fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas porque simplemente no me alcanza. Hermano, eso no es así. Lo primero es lo primero. Por algo el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, lo que está en juego acá, en este versículo 9, y esta palabrita clave que aparece ahí, es que primero yo tengo que apartar los diezmos y la ofrenda y luego recién empezar a pensar en los gastos que pueda tener en otras cosas. Entonces, ahora voy a leerles la última partecita de la cita, que es la parte final. Dice, la porción del Señor debe separarse en primer lugar. Ahí está la cosa. Entonces, no se olviden, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 86, arroja luz sobre este versículo 9 que está acá. Esa cita explica qué significa honrar a Jehová con los bienes o los recursos. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Génesis. Vamos a buscar. Génesis 28. Génesis 28, 22. Génesis 28. Vamos a buscar ese pasaje. Génesis 28, versículo 22. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 22. Es la promesa que Jacob le hace al Señor. Versículo, vamos a leer desde el 20 para agarrar un poco de contexto. Versículo 20 al 22 de Génesis 28. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa, a casa de mis padres, Jehová será mi Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¡Qué interesante, hermano! Aquí está. Noten cómo acá Génesis 28, 22 amplía también este versículo 9 de Proverbios 3 que tenemos acá, y también estos 3 que ya leímos y que nos sirvieron de introducción. Ahora, ¿cuál es el propósito principal del diezmo? Esa es otra pregunta interesantísima. La respuesta la encontramos en el libro del Espíritu de Profecía, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 107, y dice así: se comete un grave error cuando el diezmo se aparta del objetivo para el que ha sido destinado. Y ahora pone 2 puntos y va a decir cuál es el propósito principal o el destino principal. Dice,
el sostén del ministerio. Ahí está. ¿Cuál es el propósito principal del diezmo? El propósito principal del diezmo es sostenerle al ministerio, el sostén del ministerio. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Eso nos lleva a Primera de Corintios. Vamos a buscar. Vamos a Primera de Corintios y vamos a ver que la señora Juárez está ampliando un versículo que vamos a leer ahora. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo versículo 14. Sí, Primera de Corintios 9, 14. Noten lo que dice el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahí está. Entonces, está clarito, hermano. El punto acá está demasiado claro. El propósito principal del diezmo no es ayudarle al necesitado, ayudarle a los pobres, ayudarle a los enfermos, comprar medicamentos para los enfermos. Sáquense de la cabeza porque eso no es el destino correcto del diezmo. No estamos honrándole al Señor al utilizar el diezmo de esa forma. El diezmo es para el sostén del ministro, para el sostén del misionero, del predicador. Ese es el destino o el propósito principal del diezmo. Ahora, vamos a demostrar que tanto los perros mudos como los perros mudos de la iglesia adventista, o sea, tanto los perros mudos de la iglesia adventista como los perros mudos de las iglesias adventistas de la Reforma nos han mentido descaradamente en relación al diezmo. Y les voy a decir por qué. Porque ellos enseñan mal. ¿Y saben en qué sentido enseñan mal? Ellos enseñan que el diezmo es sola, única y exclusivamente para el ministro ordenado, para el pastor distrital. Y no es así, hermanos, no es así. Si bien es cierto, tanto la Biblia como el espíritu de profecía dice que el diezmo es para el sostén del ministro, eso no significa que no se pueda usar el diezmo para otras cosas, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero hermano, lo lamentable de esto es que los pastores nos mienten. Ellos nos han hecho creer desde un comienzo, desde que nos bautizamos, nos han hecho creer la mentira de que el diezmo es solamente para ellos. Y eso es lo que hoy vamos a desenmascarar. Noten, hermano, qué tremenda esta cita que vamos a leer a continuación. Esta cita se encuentra en Manuscritos Inéditos, tomo 2, página 94. Tremenda declaración. Dice: se me ha presentado durante años que yo misma, noten, la señora Juárez está hablando, yo misma debía destinar mi diezmo para ayudar a los pastores de raza negra, que habían sido los pastores
que habían sido tratados en forma descuidada y que no recibían lo necesario para el sostén de sus familias. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, hermano, la misma señora White acá está diciendo que ella misma sacaba de su diezmo, ¿para qué? Para enviarle a los pastores de raza negra que habían sido completamente olvidados por la conferencia general. ¿Saben por qué? Solamente por el color de su piel. Entonces, cuando la señora White se enteró que la conferencia general le hacía hambrear a esos ministros, ella fue la que tomó la decisión que acabamos de leer acá. Ella decidió sacar de su diezmo para proveerle a esos ministros de raza negra de tal manera que tengan el alimento o el pan en sus respectivas mesas. Qué impresionante, hermano. Esto es demasiado indignante. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el color de la piel con el hecho de que la conferencia general no les quiera pagar a ellos? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver el color de la piel con el hecho de que reciban el mismo salario, el mismo sueldo? Porque el Señor Jesús fue claro cuando dijo que el obrero es digno de su salario. Qué tremendo, hermano. Y noten cómo sigue diciendo. Si alguien me dice, hermana White, ¿utilizaría usted mi diezmo donde más se necesita? Yo le diría, sí, lo haría y lo he hecho. ¡Qué impresionante, hermano! Más claro, imposible. Noten, acá está clarito. La misma señora White, la misma profeta del destino, la misma profeta que Dios levantó para restaurar las verdades que el cuerno pequeño había echado por tierra. Ahora ella misma está reconociendo que el diezmo no solamente es para los pastores adventistas de la conferencia general, sino también ella misma utilizó para aquellos que que estaban siendo tratados injustamente por la conferencia general. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 8. Vamos a buscar un pasaje interesante, hermano. Nehemías. Note, Nehemías, Antiguo Testamento. Vamos a buscar este pasaje porque es muy, pero muy interesante. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 10. 8 al 10. A ver, no, 9 al 10. Nehemías 8, 9 al 10. Dice así. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: el día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Noten, hermanos, el impacto que la palabra de Dios causaba en las personas. Y ahora, versículo 10. Luego les dijo, noten ahora, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora. Y enviar porciones, ¿a quiénes? A los que no tienen nada preparado. Noten, hermano, eso es lo que la señora Juárez hizo. Cuando ella se enteró que los pastores de raza negra no estaban recibiendo su sueldo, ¿qué hizo? Sacó de su propio diezmo para entregarle a esas personas que estaban siendo tratados de una manera tan cruel e injusta por estos dirigentes pero tan endemoniados, porque esa es la verdad de la pura realidad. Ahora, otra evidencia más de que son mentirosos. Vamos a dar otra evidencia más y vamos a ir de evidencia en evidencia, porque acuérdense que acá lo que estamos haciendo es el trabajo del detective. Hermano, no crean ustedes que el detective condena sin evidencia. El detective no puede sacar ninguna conclusión si no tiene evidencia. Lo mismo pasa con el predicador y el estudiante de la palabra de Dios. No podemos llegar a ninguna conclusión si no tenemos bastantes evidencias. Ahora vamos a otra evidencia más. Esta cita está sacada del libro Manuscritos Liberados, tomo 12, página 160, y dice así: hay esposas de ministros como las hermanas Starr, Haskell, Wilson y Robinson. Está mencionando las esposas de los pastores. Menciona como cuatro pastores, cuatro esposas de pastores diferentes. Y dice que han sido obreras dedicadas, han dado estudios bíblicos y han orado con las familias. Noten, ¿qué hicieron las esposas de estos pastores? Sudaron la camiseta por la causa de Jesús. Fueron misioneras de puerta en puerta. Trabajaron por las almas. Y sigue diciendo, estas mujeres dedican todo su tiempo y sin embargo se les ha dicho que no recibirán nada. ¿Por qué? Porque sus esposos ya reciben un sueldo. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que le cayó a la señora White esta noticia? ¿Cómo creen ustedes? Le cayó como una piedra en el estómago. ¿Por qué? Noten por qué. Cuando se tomen tales decisiones, voy a protestar. Ahí está. Noten, cuando se tomen tales decisiones, ella ¿qué dice que va a hacer? Voy a protestar por eso. Y noten, y voy a considerar mi deber crear un fondo con mi diezmo. Noten, otra vez la misma actitud que tuvo anteriormente con los de raza negra. Dice, voy a crear un fondo con mi diezmo para pagar a estas mujeres que están cumpliendo una labor tan esencial como la de sus esposos. Más claro imposible, hermano.
En cambio, si ustedes le preguntan a cualquier pastor adventista por qué no hacen esto, cualquier excusa le va a decir, pero nunca le van a decir la señora White tiene razón. Nunca. Eso es prácticamente imposible que le digan eso. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Y el mentiroso por lo general es tramposo también. Así como miente, así también le gusta ser tramposo. ¿Por qué? Porque son dos cosas que están muy unidas, muy entrelazadas. Ahora, otra evidencia más de que son mentirosos. Para aquellos que dicen que el diezmo no se puede usar para comprar, conflicto de los siglos, camino a Cristo, deseado de toda la gente, y hacer actividad misionera con esos libros. Hay muchos predicadores que condenan tal cosa. Le vamos a cerrar la boca a estos mentirosos. Noten esta cita, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 544. Lo deja clarito. Dice, estas instituciones, cuando dice estas instituciones, se está refiriendo a las editoriales. Estas instituciones, o sea, las casas editoriales, las que editan los libros o las revistas, a eso se está refiriendo. Dice, estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas. Ahí está, clarísimo. Más claro imposible, mi estimado. Más claro no puede ser. Entonces, si la señora White dice que los diezmos y la ofrenda se pueden usar también para las casas editoriales, quiere decir que yo con mi diezmo puedo comprar las máquinas que hay en una imprenta, formar una imprenta y poder imprimir la mayor cantidad de materiales posibles que me puedan servir para hacer actividad misionera con esos materiales. O sea que está clarito. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Eclesiastés 11.1. Eclesiastés 11.1. Vamos a buscar este pasaje. Eclesiastés capítulo 11, Eclesiastés capítulo 11 versículo 1, hermoso versículo, dice así, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué versículo más hermoso! Echa tu pan sobre las aguas. O sea, el pan es la palabra de Dios. Las aguas son pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Entonces, cuando yo estoy esparciendo la página impresa como fruto de los diezmos que yo utilizo, estoy haciendo que se cumpla Eclesiastés 11 versículo 1. Más clarito no puede ser. Ahora, otra evidencia más. Noten, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 415. Dice que los profesores de teología, noten hermano, vamos a poner acá profesores de teología también deberían ser sostenidos
con el diezmo. Noten, les vuelvo a leer, les vuelvo a decir la referencia. Solamente la referencia tengo acá para no hacer el tema demasiado largo, porque son citas un poco largas y se me va a ir mucho el tiempo. Entonces, Joya de los Testimonios, tomo 2. Página 415, ahí dice claramente que los profesores de teología, y no solamente los profesores de teología de la facultad de teología, sino también todos los profesores que enseñan Biblia en las escuelas o colegios adventistas. A esos también se refiere. Ahora, otra evidencia más de que son mentirosos. Como dicen en mi país, flor de mentirosos. Noten, hermano, qué tremendo esta cita. Spalding y Maren, página 653, un verdadero bombazo es lo que se viene ahora. Dice, algunos han tenido la idea de que debido a que la escuela de Madison no es propiedad de la organización, no debería permitírseles que soliciten los diezmos. ¿Cómo? ¡Qué tremenda cita, hermano! Esta idea necesita ser corregida. Ellos tienen tanto derecho como los otros. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué dice ellos? O sea, ellos son aquellos que son adventistas del séptimo día fieles, pero no pertenecen a la organización. Y ahí dice que ellos tienen tanto, pero tanto derecho como los otros. Los otros son estos, los perros mudos. Qué impresionante, hermano. Esta declaración le puede destrozar a cualquiera, por más caprichoso o testarudo que sea. Ahora, para aquellos que dicen que el diezmo no se puede usar para construir templos, noten, hermano, acá se viene otra bomba. Les voy a demostrar que hay ocasiones, no siempre, hay ocasiones como si fuera una excepción a la regla, pero en ciertas ocasiones el diezmo también se puede usar para construir templos. Dice así. Esta cita se encuentra en manuscritos 24, 1897. Dice, hay casos excepcionales donde la pobreza es tan profunda que para asegurar el más humilde lugar de culto puede ser necesario apropiarse de los diezmos, pero ese lugar no es Battle Creek ni Oakland. O sea, en otras palabras, hay ocasiones en que la pobreza es tan grande que sí o sí amerita que se use el recurso de los diezmos para construir una capilla en caso de que no venga ayuda de otra parte. Eso está clarito. A ver, otra mentira más. Vamos a desenmascararle otra vez a estos mentirosos pastores, tanto de la Reforma, porque los de Nicolichi, los de la Reforma del 14 y del 51, tanto los dos, esas dos iglesias, como los pastores de la Conferencia Adventista, son tan pero tan mentirosos
pero es demasiado lindo poder sacarle la careta a estas personas que están mintiendo. Noten, hermano, tú tienes que dar tu diezmo. Si ellos lo usan mal, ya no es tu problema. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon ese argumento? Hermano, es impresionante la cantidad de engaño que hay en eso. Es asombroso como los pastores le dicen: tú tienes que dar tu diezmo. Ahora, si ellos lo usan mal, ellos van a tener que dar cuenta, pero tú ya estás libre. ¿Saben lo que yo una vez le dije a uno de estos perros mudos? Le dije: bueno, si es así, yo le voy a dar mi diezmo al Papa de Roma. Total, si ellos usan mal, ya no es problema mío, pero yo ya cumplí. Hermano, eso no es así. Eso es una mentira. Y lo vamos a desenmascarar a estos mentirosos. En el libro Colección Cres, página 120, es una colección de citas de la señora White, donde ella le escribe a un médico adventista de apellido Cres. Y aquí ella lo deja clarito, hermano. Noten lo que dice: los miembros de iglesias deben despertar del sueño. ¿Qué dice? ¿Deben despertar de qué? Del sueño. Noten. Y comenzar a investigar. Entonces, si yo necesito despertar de mi sueño, es porque me están engañando. Y si necesito también investigar, es porque algo pasa, hermano. No puede ser. Sigue diciendo: ¿cómo está siendo usado el dinero que ponemos en la tesorería? ¿Se dan cuenta, hermano, que son mentirosos estos perros mudos? ¿Se dan cuenta lo mentirosos que son? Porque la señora White dice otra cosa de lo que ellos están afirmando. El Señor desea que se haga una cuidadosa investigación. Noten, hermano, cuando uno de estos perros mudos, cuando uno de estos te saca ese argumento, lo primero que tú le tienes que decir es: ¿y cómo si la señora White dice otra cosa? Entonces él te va a decir: ¿y qué dice ella? Y ese es el momento, un momento de oro para ti, porque le puedes sacar esta declaración. Entonces tú le dices: ¿y por qué entonces la señora White en esta cita dice otra cosa? ¿Cómo se explica eso? Y ahí le vas a acorralar. Ahí se va a quedar acorralado. Claro, lo único que va a poder hacer es sacar de su galera otra mentira más, inventar otra mentira más, porque como al que mintió una vez le va a ser fácil mentir una segunda y una tercera y una cuarta. El mentiroso no tiene problema en fabricar cualquier mentira si está acostumbrado a mentir. Qué impresionante, hermano. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 31. ¿Se acuerdan que comenzamos con Segunda de Crónicas 31, 10 y 12? Pero ahora vamos a ver el versículo 18. Vamos a Segunda de Crónicas. Vamos otra vez a Segunda de Crónicas 31, donde ya estuvimos. Ahora vamos a ver el versículo 18. Segunda de Crónicas 31,
Ahora el versículo 18, hermano, este pasaje es interesantísimo y está en el contexto de los diezmos y la ofrenda, porque al comienzo leímos el versículo 10, 11 y 12. Ahora vamos a leer el versículo 18 y que tiene mucho que ver con la cita que recién leímos que está en Colección Cres. Noten lo que dice el versículo 18. Segunda de Crónicas 31, 18. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijas e hijas, toda la multitud. Y ahora bien, acá en mi Biblia está subrayado en rojo solamente la parte que vamos a leer ahora. Solamente esa parte del versículo 18 yo subrayé en rojo y dice así. ¿Por qué? Porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Ahí está clarito, hermano. Noten el versículo, la última parte del versículo 18 es clave. ¿Qué dice? Con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Entonces, ese mismo versículo, entrelazado con esta cita de Colección Cres que acabo de leer, calza perfectamente. Porque saben, hermanos, lo que una vez me enteré, que el diezmo se usa nada más y nada menos que para construir un shopping. ¿Ustedes se imaginan lo que es usar el diezmo para construir un shopping? ¿Ustedes se imaginan lo que es utilizar el diezmo para comprar un yate? Hermano, si eso no requiere una investigación, no podemos dejar de protestar contra eso. Porque el versículo dice claramente que lo sagrado se tiene que manejar con fidelidad. Ahora, otra evidencia más de que son flor de mentirosos. Manuscritos Liberados, tomo 1, página 263, dice así: el diezmo debe ir para los que trabajan en la palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres. Quiere decir entonces que si un miembro, un adventista fiel, sale a predicar todas las tardes, puerta por puerta, si un adventista del séptimo día sale a golpear puertas todas las tardes, ese hombre puede vivir del diezmo. Ahí lo dice, hermano. O sea que el diezmo también se puede usar para aquellos que son misioneros puerta a puerta, casa por casa, aquellos que están golpeando puertas para ofrecer estudios bíblicos, aquellos que están golpeando las puertas de las casas para incentivarle a las personas a leer El conflicto de los siglos, aquellos que le dicen: señora, le estoy visitando porque le estoy trayendo un libro que puede cambiar su vida y su mentalidad. Se titula El conflicto de los siglos y le quiero prestar para que usted lea, ¿verdad? Y yo mañana o la próxima semana le voy a volver a visitar para ver cómo está avanzando usted en eso. ¡Qué lindo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor por estas verdades preciosas. Entonces, ¿a qué versículo nos lleva esto? Si un misionero puede ser sostenido por
por el diezmo. ¿A qué versículo nos lleva esto? Salmos. Vamos a buscar. Salmo 126. A ver, vamos a ver si es Salmo 126. El diezmo también puede recibir un misionero que sale a predicar puerta por puerta. Noten lo que dice. Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Qué hermosura, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Hoy le hemos sacado la careta a los perros mudos. Hoy le hemos quitado la careta a estos mentirosos y ladrones de los diezmos y las ofrendas. Es realmente impresionante la cantidad de evidencias abrumadoras que hemos presentado en relación a los diezmos y las ofrendas. Hemos contestado esta pregunta de una manera pero súper clara. A partir de ahora no puedes dudar. A partir de ahora puedes utilizar tu diezmo perfectamente como el espíritu de profecía lo estipula. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y no te olvides de diseminar y esparcir este tema para que muchas personas puedan salir del error y del engaño y puedan darse cuenta que en lugar de diezmar a perros mudos que no saben ladrar, es mucho mejor utilizar eso para comprar conflicto de los siglos y trabajar por las almas que están en el error y en el engaño. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para concluir la programación de esta noche. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno. Porque nos has revelado y nos has mostrado claramente, Señor, que el diezmo y las ofrendas no solamente son para los perros mudos, sino también se puede utilizar para otras cosas. Nosotros te suplicamos que nos ayudes, que podamos realmente ser sabios en el uso del diezmo. Porque con este tema nos hemos dado cuenta que necesitamos usar, o que se puede usar para otros fines también, siempre y cuando sean para el avance de tu obra. Oh Señor, perdona nuestras torpezas. Lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos mucho, mucho, mucho en tu dulce y amorosa compañía. Gracias por todo lo que nos das y ayúdanos, porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.